Desde los inicios del cine, ha habido un deseo de transmitir en la pantalla los personajes y hechos históricos más trascendentales, lo que ha resultado en obras de arte que han capturado la fascinación del público desde la época del cine mudo hasta la actualidad, convirtiéndose en clásicos eternos y siendo el cine histórico uno de los más laureados y respetados del séptimo arte. Sin embargo, han habido films que, a pesar de haber disfrutado de una gran aceptación entre el público en su momento, no han vuelto a ver la luz nuevamente, convirtiéndose en películas perdidas, varias de estas siendo históricas, principalmente por el inflamable material de nitrato del que estaba hecho el celuloide de estas películas, perdiéndose en incendios y porque los artistas y productores de las primeras décadas del cine no pensaban en preservar las películas. Desde entonces, estas se han convertido en el santo grial de muchos coleccionistas e historiadores del cine, y convirtiéndose estas obras en piezas de historia a su vez. Sin más preámbulos, estas son 7 películas históricas perdidas. Número 7. Cleopatra, de 1917, película muda estadounidense sobre la famosa última reina de Egipto, y basada en la novela de Cleopatra de Rider Haggard de 1889, así como la obra de teatro de 1890 Cleopatra y la obra Antonio y Cleopatra de William Shakespeare. La película fue protagonizada por la popular Theda Bara en el papel principal, famosa por sus papeles de vampiresa muy de moda en esa época. Cleopatra fue una de las películas de Hollywood más elaboradas jamás producidas hasta ese momento, con decorados y vestuarios particularmente lujosos. Según el estudio, la película costó $500,000 y empleó a 2,000 extras detrás de escena. Theda Bara apareció con una variedad de trajes, algunos bastante subidos de tono para la época. La película fue un gran éxito en el momento de su estreno, sentando el tono y arquetipo del personaje histórico de Cleopatra para futuras producciones. Lamentablemente, las 2 últimas copias que se sabe existían de la película fueron destruidas en el incendio de los estudios Fox en 1937, junto con la mayoría de las otras películas de Theda Bara. La mayoría de la película ahora se considera perdida. Solo sobreviven breves fragmentos de metraje y se desconoce si existen más. Número 6. Páginas heroicas, película muda peruana de 1926 y la primera en cubrir la Guerra del Pacífico, que fue el conflicto del siglo XIX entre Perú y Chile, en donde los peruanos perdieron los territorios de Arica y Tarapacá. La película trata sobre la batalla de Huamachuco, donde los defensores peruanos son derrotados, y un grupo de mujeres peruanas de la Cruz Roja se dedican a realizar tareas de cuidado médico en el frente de batalla, exponiéndose a ser víctimas del enfrentamiento, donde se ven las atrocidades cometidas por los soldados chilenos, quienes no respetan las convenciones de guerra y practican el llamado repase, y fusilan a los heridos y prisioneros. Páginas heroicas se realizó por iniciativa de la empresa productora Atahualpa Films, constituida en 1925 por los socios José M. Román y el abogado José A. Carvalho, quien terminó dirigiendo el film. La idea de realizar la película surgió en un momento de pasiones patrióticas inflamadas, pues estaban llevando a cabo negociaciones entre Perú y Chile sobre la soberanía de los territorios ocupados de Tacna y Arica, y el discurso de la cinta estaba impregnado del afán de revisar hechos históricos controvertidos. La película estuvo lista para estrenarse en momentos en que la diplomacia negociadora había comenzado a actuar con cautela para resolver los asuntos pendientes con Chile. El gobierno de Augusto B. Leguía debía mantener un clima de mesura con Chile, por lo que el discurso revanchista del film resultaba contraproducente, suspendiéndose la exhibición de la película y censurándose cualquier intento de estreno en los próximos años. Pese a los intentos, la película nunca llegó a las salas de cine, y hasta la actualidad no se conoce ninguna copia o el paradero de sus negativos. Número 5. La vida del general Villa. Es una película biográfica muda de acción y drama de 1914, protagonizada por Pancho Villa como él mismo. Filmada en locaciones, la película incorporó escenas escenificadas e imágenes auténticas en vivo de batallas reales durante la Revolución Mexicana, en torno a las cuales gira la trama de la película. El film fue producido por D.W. Griffith y contó con el futuro director Raúl Walsh
interpretando a una versión más joven de Villa. La razón de que Pancho Villa fuese el protagonista en la película era financiera, puesto que necesitó fondos para luchar en la Revolución Mexicana. Finalmente, firmó un contrato con la Mutual Film Corporation en el que se especificaba que la compañía tendría derechos exclusivos para filmar a las tropas de Villa en batalla y que él recibiría el 20% de los ingresos que produjera el film. Raúl Walsh escribió extensamente sobre la experiencia en su autobiografía, describiendo el carisma de Villa, además de señalar que los campesinos golpeaban con piedras los dientes de los cadáveres para obtener los empastes de oro tras los pelotones de fusilamiento, y cómo esto hizo vomitar a los proyeccionistas en las salas de cine en Los Ángeles. Actualmente se presume que la película se ha perdido y solo se sabe que existen fragmentos sin editar y fotogramas publicitarios. Número 4. La batalla de Gettysburg. Es una película de guerra muda estadounidense de 1913, dirigida por Charles Giblin y Thomas H. Ince. La película se basa en la batalla de la Guerra Civil estadounidense del mismo nombre. Según reportes de la época, la trama giraba en torno a una protagonista cuyo joven amado luchaba por la Unión, mientras que su amado luchaba por los Confederados, en la batalla fundamental de 1863 de la Guerra Civil de Estados Unidos. Según se cuenta, fue una fiel reproducción de la mayor batalla de la Guerra Civil, con miles de soldados enfrascados en una lucha a muerte. Cabe mencionar que fue la primera película que pudo ser vista en su exhibición por auténticos veteranos de la Guerra Civil, sobrevivientes del conflicto, y desde el punto de vista de la historia del cine estadounidense, esta es quizás la película perdida más importante de todas. La película ahora se considera perdida, aunque Mack Sennett utilizó algunas imágenes del campo de batalla en su comedia Cohen Saves the Flag, que se filmó en el lugar junto con esta producción. Sin embargo, hay afirmaciones de que la batalla de Gettysburg se proyectó en Francia en 1973, por lo que posiblemente exista alguna copia en Europa que pueda ver la luz algún día. Número 3. Iván el Terrible, parte 3. Se trata de la tercera parte de la planeada trilogía de Sergei Eisenstein sobre la vida del zar Iván IV de Rusia, llamado el Terrible. Tras completar las dos primeras partes, Eisenstein comenzó a trabajar en la tercera, que comenzó a producirse en 1946, pero se detuvo cuando se tomó la decisión de no estrenar la segunda película, por la censura estalinista de la época. Después de la muerte de Eisenstein en 1948, se confiscó todo el material filmado de la película, y se rumoreaba que había sido destruido. El guión completo y las copias publicadas de este se pueden adquirir en línea. Asimismo, quedan algunas imágenes del film, como de la reina Virgen Isabel de Inglaterra, interpretada por un actor masculino. La trama del film debía incluir la creciente paranoia de Iván hacia sus seguidores, incluida su traición a Fyodor Basmado, el joven miembro de los Oprichniki que aparece en los primeros dos films, y una batalla contra las tropas de Livonia que Iván gana y por lo tanto obtiene el ansiado acceso al mar Báltico para su pueblo. Sin embargo, parece ser que Eisenstein solo llegó a completar 20 minutos del film antes de que la producción se interrumpiera, del cual la mayoría se ha perdido, aunque se pudo recuperar un fragmento de 4 minutos y 20 segundos de una escena que muestra a Iván interrogando a un caballero alemán, del que sospecha que es un espía, pero que termina contratando como su guardaespaldas. Número 2. El Patriota, película semi-biográfica de 1928, que fue dirigida por Ernest Lubitsch y estrenada por Paramount Pictures. Si bien es principalmente una película muda, la película tenía una banda sonora sincronizada, así como algunas secuencias habladas. La película es una historia biográfica del emperador Pablo I de Rusia, interpretado por Emil Jannings, el primer ganador del Oscar al mejor actor, con Florence Pugh y Lewis Stone. El film ganó el premio de la Academia al mejor guión y fue nominada por mejor director, mejor actor para Lewis, mejor dirección artística y mejor película. Fue la única película muda nominada a mejor película ese año y la última en hacerlo hasta que El Artista ganó en 2011. La trama está ambientada en la Rusia del siglo XVIII, donde el zar Pablo, rodeado de complots asesinos, va perdiendo la cordura y actuando cada vez más despóticamente, y confía solo en el conde Pajlen, quien se debate entre su lealtad al zar como amigo
y lo que es mejor para Rusia. Tras rumores de una conspiración, el zar, cada vez más paranoico, encierra a su propio hijo. Pajlen usa a su amante, la condesa Osterman, para seducir al zar y atraerlo al dormitorio, donde le cuenta el complot. El zar convoca al conde, quien le asegura su lealtad. Más tarde esa noche, el conde y un hombre al que el zar había azotado entran en su habitación, pero el zar ya está muerto. Momentos después, Stefan apunta con una pistola a Pajlen. Mientras el conde yace moribundo en el suelo, la condesa aparece y lo abraza, mientras él dice: «He sido un mal amigo y un mal amante, pero he sido un patriota». La película fue una gran producción de más de $1 millón, con los críticos catalogándola como una obra maestra. Contó con miles de extras y vestuarios importados de Alemania y grandes escenarios. Sin embargo, actualmente solo quedan fragmentos de la película, incluidos los trailers. El archivo de cine y televisión de UCLA posee 2500 pies de metraje, pero hasta la fecha no se ha localizado una copia completa, siendo el único film nominado al premio de la Academia a la mejor película del que no se ha encontrado una copia completa. Número 1. Napoleón, de Abel Gance. Película histórica épica muda francesa, producida y dirigida por Abel Gance en 1927, que cuenta la historia de los primeros años de Napoleón Bonaparte. La película es reconocida como una obra maestra y pionera en varias técnicas innovadoras, como el movimiento de cámara fluido, producido en una época en la que la mayoría de las tomas de cámara eran estáticas. Se utilizaron muchas técnicas innovadoras para la película, incluidos cortes rápidos, primeros planos, una amplia variedad de toma de cámara en mano, exposición múltiple, superposición, proyección multipantalla y otros efectos visuales, así como una escena de tríptico en la secuencia final, para la cual eran necesarias 3 pantallas proyectadas simultáneamente. La película comienza en el colegio militar de Brienne, con el joven Napoleón asistiendo a una pelea de bolas de nieve, como si fuera una campaña militar, pasando por sus vivencias durante la Revolución Francesa, su regreso a Córcega, su participación en el sitio de Tolón, donde su genio es demostrado y asciende a general de brigada, así como su encarcelamiento y posterior enamoramiento de la bella Josefina de Beaumaris, hasta llegar al momento en que salva a la República de contrarrevolucionarios y toma el control del ejército que protege la frontera franco-italiana, impulsándolo a la victoria en una invasión de Italia. Gance planeó que Napoleón fuera la primera de 6 películas sobre su carrera, una cronología de grandes triunfos y derrotas que terminaría con la muerte del emperador en su exilio en la isla de Santa Elena. Pero después de las dificultades encontradas para hacer la primera película, Gance se dio cuenta de que los costos involucrados harían imposible el proyecto. Napoleón se estrenó por primera vez en una gala en el Palais Garnier, entonces la Casa de Ópera de París, el 7 de abril de 1927, con una duración de 9 horas y 22 minutos, y contando con 2 intermedios, recibiendo una ovación de pie. Pero cuando la Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos, después de proyectarla en Londres, se redujo drásticamente su longitud a solo 2 horas, antes de su lanzamiento limitado en los Estados Unidos. Allí, la película fue recibida con indiferencia, en un momento en que el cine sonoro comenzaba a popularizarse. Desde entonces, ha tenido muchas ediciones y versiones, pero ninguna acercándose a la longitud del metraje original, con la más difundida siendo la versión americana. Considerada la obra maestra de Abel Gance, a lo largo de su vida, el director siguió regresando a Napoleón, a menudo editando su propio metraje en versiones más cortas, agregando una banda sonora, a veces filmando material nuevo, y como resultado, la película original de 1927 se perdió de vista durante décadas. La película fue restaurada en 1979, después de 20 años de trabajo del historiador del cine mudo Kevin Brownlow, llegando a 4 horas con 55 minutos, aún incompleta, pero más completa que la que nadie había visto desde la década de 1920. Esta versión se presentó en el Festival de Cine de las Tullerías en agosto de 1979, con la presencia del frágil director de 89 años. Desde entonces, fue estrenada por Brownlow en una nueva versión en 2004, llegando esta a 5 horas y media, estando disponible en DVD y Blu-ray desde 2016. Lo que es más, una restauración de la llamada versión Apolo de casi 7 horas de duración, la versión de Napoleón mostrada en el Teatro Apolo de París
en 1927, dirigida por la Cinemateca Francesa y financiada por el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada junto con Netflix, está programado para su lanzamiento en el 2023. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo más acerca de esta o otras películas prehistóricas perdidas, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.